estamos con otro temón de la flexibilización de los gobiernos para incentivos o mejoras para las pequeñas empresas, ¿no? Para el inicio, para que puedan fomentarlas, para que sea más fácil, incentivos ya sea de índole fiscal, económico o lo que fuere, ¿no? Que en muchos, hay sectores de la población que se opone a eso, que piensa que una empresa es una empresa y siempre es una inversión económica y siempre hay plata atrás, que no debería de haber ninguna clase de incentivos, y hay otros que sí considera que pequeñas empresas tienen que tener un estímulo, una exoneración o algo por el estilo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, yo casualmente, dentro de la actividad una de las actividades en que me desempeño, tengo unas cuantas pequeñas empresas y es recurrente, ¿no? esa inequidad que existe desde el Estado muchas veces y desde sus dependientes en cuanto a las dificultades, ¿no? Es decir, toda empresa, toda pequeña empresa, micro, tiene una vida, un ciclo de vida, y esto se sufre y es causal de muchas empresas que se fracasan en ese proceso, ¿no? Muchas veces el emprendedor, microemprendedor, aprende, se le viene una idea, a veces familiar, a veces individual, muchas veces en el rubro operativo, aprende un oficio como dependiente muchos años y dice, bueno, estoy en condiciones de ser yo mi propia empresa, y inicia ese proceso y de un día para el otro pasa de ser un trabajador más a ser valorado, evaluado y se le exige un conjunto de requisitos como si cualquier empresa, independientemente de el tamaño de la empresa o la solidez patrimonial o económica que tenga, ¿no? Entonces, ves que tropiezan y terminan fracasando porque, incluso yendo a algo particular, en el vínculo laboral, mientras que la mayoría hoy en día del trabajador dependiente tiene muy claro sus obligaciones, sus beneficios y muchos atajos, muchas acciones que después una acción del trabajador dependiente que roza con lo no legal o alejado del compromiso, ¿no? Entendamos que hay un contrato de trabajo, el trabajador se compromete, está obligado a hacer un montón de tareas y el patrono, como todo patrón, tiene que pagar y cumplir con sus obligaciones. Pero cuando esto no funciona, desde una de las partes, la pequeña empresa lo sufre. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento legal y laboral y tenés el Ministerio de Trabajo como un organismo, ¿no?, que tutela ese derecho más vulnerado que se entiende, ¿no? Que en principio es lógico y es bueno que así suceda porque no tiene la misma fuerza un trabajador dependiente de una cadena de supermercados, por ejemplo, ¿no?, una multinacional, que esa multinacional, que tiene un cuerpo de abogados, etc. Entonces es lógico que exista un organismo que tutele esos derechos que la norma lo toma como inherentes a la persona humana, ¿no? No los puede renunciar incluso. El problema es que muchas veces sucede que se abusa de esa tarea y el microempresario no tiene el asesoramiento adecuado y cuando va a las instancias judiciales no tiene la espalda para soportar esos reclamos, ¿no? Porque quizás todo termina siendo por una falta de prueba, porque la carga de la prueba es por el patrono, etcétera, etcétera, y termina fundiéndose allí en la esquina. ¿Por qué? Porque le hacen un reclamo laboral, pasa 2 años, 3 años, y el pagar un despido hace que su flujo de fondos, sus ahorros queden liquidados. Estamos hablando de muchos trabajadores que se transforman en pequeños empresarios y de un día para el otro tienen que tener todas las obligaciones de BPS, y si se atrasa, ¿no?, te mandan con la multa, Ministerio de Trabajo, y falta de asesoramiento laboral.
Entonces hay una inequidad, me parece a mí, en esa cuestión que ahoga al pequeño empresario, ¿no? Tenés que honrar tus obligaciones de BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, en materia de seguridad laboral. Son un conjunto de obligaciones que tenés que cumplir, que lo único que lleva es a que no las puedas cumplir. Entonces ahí me parece a mí que faltaría, ¿no? Una acción más tangible, fondos para poder a esos, ¿no? Pequeños microempresarios que arrancan puedan ayudar de alguna manera en aquellas situaciones que caen en esa dinámica, ¿no? Yo creo dos cosas acá, separadas. Una va a traer mucho lío. La primera es que a la gente le falta asesoramiento y ven eso como una carga, como un gasto, no lo ven como una inversión, y eso lo hace tomar a los pequeños empresarios, los que están poniendo un emprendimiento por primera vez sin conocimiento, hacen un montón de gastos innecesarios por no tener un único gasto de asesoramiento. De asesoramiento de abogado, de asesoramiento de contador, de asesoramiento a veces a alguien entendido en empresas. Yo noto que la gente sin esos asesoramientos hace contratos que no debe, pone a los trabajadores en grupo que no debe y hace un montón de gastos que no debe. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál creo que está mal en este país y que en otros países es completamente diferente? Es que hay una exageración de normas que se construyeron en el pasado en los llamados gobiernos más populistas, que dieron un sinfín de beneficios demasiado exagerados que hoy son difíciles de sostener, pero no hay marcha atrás. Hay en países, por ejemplo, donde las licencias, y es Estados Unidos, por ejemplo, que es el país donde supuestamente la gente trabajando obtiene más cosas, las empresas desarrollándose obtienen más cosas, es el país del sueño americano. Ya no es tan sueño americano, pero es un país próspero donde todavía se pueden franquear las barreras. En ese país no hay pago de licencia ni de salario vacacional. En ese país, si vos estás enfermo y faltás, no cobrás. No tenés el pago de un seguro como es acá, que la persona se certifica y puede quedarse lo que quiera casi. Ahora están ajustando un poquito, pero es un poquito. Yo todos los días, como abogada, todos los días estoy lidiando con la situación de empresarios que tienen gente certificada que no termina más. Que no termina más. Y hoy decís que tenés angustia, que tenés cualquier cosa no visible, no es como antes que te tenías que certificar porque tenías algo físico. Ahora te certificás por cualquier cosa y te pasan los años igual certificados. Y mientras tanto paga el Estado y mientras tanto te complican un montón de cosas. Entonces yo creo que esta es una discusión que hay que darla, que no hay que tener miedo a darla. Porque si vos es preferible trabajar bien y ganar bien a ganar más justo y que te tengan que pagar un montón de compensaciones que desequilibra a la empresa y que vos crees que te da seguridad, pero que en realidad te hacen ganar menos. Porque esos beneficios son esporádicos, la licencia no es todos los meses, y el despido no es todos los meses, es cuando te despiden, y sin embargo te hacen una reducción del sueldo, porque vos cuando contemplás tus gastos, cuando contemplás como empresario lo que tenés que gastar, incluís la licencia, incluís el aguinaldo, incluís el salario vacacional, incluís el supuesto despido. Entonces, el trabajador no está teniendo un beneficio, le están restando. Le están restando y le están administrando la plata por él, porque si esa plata te la dieran todos los meses, vos verías lo que harías con eso. Entonces es una discusión que hay que parar con eso de decir es lo políticamente correcto y no se toca. ¿Cómo una persona si tiene licencia no va a cobrar el salario vacacional o la licencia? ¿Y por qué? Si un monotributista o en otros países se llama de otra manera, el empresario chiquito que tiene un kiosquito, se toma licencia, tiene que cerrar el kiosco y no cobra.
Entonces, ¿hasta dónde hay que darle esa discusión? Si el trabajador es realmente el débil. ¿Es hoy el débil? A eso iba, en esa línea de que hay una franja, y lo veo mucho, en el cual el pequeño empresario, ¿no? Estoy hablando del electricista, el sanitario, el que tiene una empresa de mantenimiento, autónomo se llama en otros países, que sea, ¿no? Un autónomo, un independiente. Tengo casos ¿no? Que se quedan sin licencia, sin vacaciones, porque tienen que pagar aguinaldo, licencia, cumplir con todas las normativas, si no viene el masazo. Entonces, está bien, pero entiendo que es una situación de inequidad que se da entre ese trabajador que pasa a ser de un día para el otro microempresario y se lo toma como empresario. Entonces ahí hay como una falta de contención del sistema, habría que discutir quién contiene, y en esa relación de dependencia el trabajador dependiente tiene los mismos derechos y obligaciones que si estuviese tratando con una multinacional, ¿no? Que tienen tremenda espalda, etc. Entonces creo que es un tema que se escucha de los diferentes actores, pero pasan los procesos de los gobiernos, etc., y se sigue sin hincarle el diente, ¿no? Bueno, entonces sobrevive aquel que, bueno, tiene algunas herramientas, tiene alguna otra espalda y se transforma en una Es que no lo van a hincar nunca el diente. No lo van a ¿no? hincar nunca, porque están los sindicatos atrás. Y esa es una realidad que es uno de los temas que está planteado ahora, también creo que para esta jornada de podcast, si los sindicatos defienden o no a los trabajadores. Si son necesarios, si realmente operan de esa manera. Pero no se me adelanta el tema. No me adelanto el tema, pero Pero creo que la pregunta venía de si debe haber o no flexibilización para el pequeño empresario. Hay que ver desde dónde estamos mirando, si estamos mirando desde el trabajador para el pequeño empresario o del empresario en su emprendimiento en sí. Yo creo que el empresario pequeño, desatento, poco planificador, va a ir al fracaso, obviamente, porque si desconoce las leyes o las normas para poder ejecutar su emprendimiento, va al fracaso. Si debería de tener o no tener una flexibilización, el tema del recurso humano para esa cuestión es algo para debatir, ¿no? Porque es como decías vos, no es lo mismo el trabajador de una multinacional, de un lugar no una pequeña empresa, sino una gran empresa. Creo que había que categorizar y de esa manera, una vez que vos categorizás qué tipo de función haces y en dónde la realizás, que el Estado se adecue a vos dónde vas a trabajar, en una pequeña empresa, con él, dos más, y qué función vas a hacer. Bueno, entonces estos son tus beneficios, porque no le pueden exigir al pequeño emprendedor los mismos beneficios que da una empresa grande. Entonces, me parece que por ahí es la flexibilización que yo desconozco si existe o no, que creo que no, porque como vos decías, se tiene que hacer cargo, a veces se desayuna, te va mal un tiempo con tu emprendimiento y tenés que encarar las responsabilidades como si fuera una gran empresa, y bueno, a veces se puede complicar. Creo que por ahí es la única ayuda, porque el empresario que si quiere pasar de trabajador a empresario se tiene que también formar para eso, planificarse y bueno, ¿a qué me voy a enfrentar? Y estar preparado para eso, para que no ocurra. Pero si me preguntás si es los mismos beneficios tendría que tener el trabajador de esa pequeña empresa con una institución, por ejemplo, me parece que no. Y otra pregunta que yo les hago a raíz de todo esto. Hoy sigue existiendo el contrato a prueba por 3 meses y si tenés contrato a prueba, hasta los 3 meses no tenés por qué pagar despido. 3 meses. Si te pasás de los 3 meses, el despido es como si hubiera trabajado 1 año. ¿No es una exageración hoy por hoy? Que la gente cambia de trabajo, que hay otros valores, que es otra cosa. 3 meses de contrato a prueba y no podés poner más. ¿A vos te parece que en 3 meses conocés a la persona? Pasan los 3 meses y al otro día se empieza a certificar. Y lo tenés certificado todo el tiempo. Y no lo podés despedir porque si no, por 4 meses le tenés que pagar como si tuviera trabajado 1 año. O sea, me parece que esas leyes están caducas y que habría que reformularlas. Hay un tema también con el tema de barreras, ¿no? A la entrada, es decir, depende del emprendimiento, ¿no? Del giro, pero
el Estado, entiendo, los gobiernos, las organizaciones deberían tener unidades de apoyo, ¿no? ¿Por qué va todo esto? No por un tema de una discusión quiénes pueden ser empresarios o no, ¿no? Sino por un tema de que al sistema le sirve, a la economía le sirve que existan más emprendedores, más aportan, más empleos generan. Es toda una cadena. Porque sea acorde, digamos. El tema es claro, porque si no siempre el que va a ser empresario termina siendo el que tiene un poder adquisitivo, porque viene de una familia de cierto poder adquisitivo, tiene la suerte de que, ¿no?, llegaste joven, estudiaste un oficio, aprendiste, conseguiste financiamiento quizás de tu familia, tenés un colchón como para que hacer ese proceso de capacitación, formación, buscar asesoramiento, que no siempre es lo más caro. A lo que voy es que el Estado, en sentido amplio, te exige y te trata como un empresario. Y quizás vos, el día de ayer, eras un empleado, dominás el oficio, que es lo más importante, el saber hacer las cosas. Lo demás es todo, son todos complementos, pero la clave es saber hacer las cosas. Entonces, creo que el sistema se pierde, ¿no? Es decir, no sé, trámites ante la intendencia, bromatología, etcétera, Ministerio de Trabajo, ¿no? Tareas, ¿no? La ley de responsabilidad penal empresarial que ya te sanciona con el riesgo. Es mucha estructura burocrática de requisitos que es una barrera de entrada. Mucha carga de punta al empresario, al microempresario. En realidad hay ciertos beneficios porque un monotributista no tiene que pagar lo mismo que paga una empresa, una sociedad anónima. No, eso al Estado. Pero respecto a los empleados, no. No, respecto a los empleados, no. Incluso uno, si es empleado y pasa a ser monotributista, pierde todos los beneficios que tenía anteriormente. O sea, ya las cargas tributarias y todo van cambiando. Pero respecto a las barreras de entrada que decías tú, hay muchas veces que hay ciertas capacitaciones e incluso subvenciones que se dan para que las capacitaciones sean gratuitas para muchas empresas o para nuevos emprendimientos, principalmente para PYME. Todo lo que sea considerado PYME tiene una cantidad de subvenciones en los apoyos, más que nada para capacitarse y para entender cómo se hace esos registros, cómo se prepara toda la información, o cómo hay que prepararse para lograr crecer y salir adelante. Y muchas veces ni siquiera nos enteramos. O sea, falta difusión de los programas existentes. O sea, no todo es a través del Estado. La Cámara de Industrias proporciona una cantidad de programas para el apoyo a ciertas industrias pequeñas, incluso con fondos de la Unión Europea para que eso salga totalmente gratuito para la pequeña y mediana empresa. Es decir, no tienen que pagar las subvenciones del 100%. Y a veces son, dependiendo del tamaño de la empresa, es 100%, 50% o 80%, dependiendo del tamaño de si es pequeña, monotributo, pequeña, mediana o lo que sea. Y falta mucha difusión de eso. Entonces, a veces uno se entera después de que ya cometió 500 errores. Y realmente las empresas son las generadoras de la fuente de trabajo. Por lo tanto, tendría que haber una preocupación del Estado justamente de lograr que las empresas que van naciendo no mueran en el camino. A ver, ¿qué es lo que se necesita para bajar la burocracia? Y hoy en día que hay tanto acceso a tecnologías que permitirían reducir la burocracia de forma fundamental, ya habría que hacerlo. O sea, habría que bajar la burocracia de muchísimos trámites que realmente uno no puede, después de que, como decía, que lo importante es el oficio, y uno, si conoce muy bien el oficio, no tiene por qué conocer cómo son todos. Tengo que registrarme acá, allá, el otro, viene una inspección y, no, pero le falta esto, aquello y lo otro. O sea, no sabía la persona todo ese tipo de cosas. Entonces, se necesita algún lugar donde uno pueda decir, bueno, me voy a registrar como monotributista. Bueno, mire que usted tiene que esto, vaya acá y haga cursos de esto. Mire que tiene estos apoyos, tiene estos beneficios. Falta mucho decir por dónde o qué es lo que tendría que hacer para solucionar eso, porque realmente a los estados les sirven que las empresas sean fructíferas y que generen puestos de trabajo. No que queden como monotributistas, sino que contraten empleados que crezcan para poder generar fuente de trabajo en el país. Claro. Hace todo eso, hace el curso, abre, está contento, hace firmar los contratos a prueba a los empleados y al cuarto mes un juicio, como dice Gaby, ¿no? Lo da vuelta y lo hace cerrar al año. Esa es la cuestión. Sin duda.